nombre es Alison Córdoba y voy a hablarles sobre el sexto módulo de Derechos Humanos del curso de Derecho Constitucional Guatemalteco. Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los individuos y a los grupos frente a las acciones que menoscaban las libertades fundamentales y la dignidad humana. Son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, étnico, color, religión, lengua o cualquier otro tipo de condición. A los estados les corresponde respetar, promover y proteger efectivamente los derechos humanos, así como también los derechos humanos y las libertades fundamentales se enumeran de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de diversos tratados, llamados pactos y condiciones, declaraciones, directrices y conjunto de principios. Incluye una amplia gama de garantías que tratan eventualmente todos los aspectos de la vida. Los derechos humanos son universales. Todas las personas tienen igual condición con respecto a estos derechos, en cualquier lugar o en cualquier tiempo. Son intransferibles e irrenunciables, es decir, que nadie puede renunciar a sus derechos o negociarlos. Tampoco el Estado puede disponer de los derechos humanos de los ciudadanos. En situaciones extremas, algunos derechos pueden ser limitados temporalmente, pero nunca negados. Son prescriptibles y acumulativos. No prescriben ni no caducan y no se pueden perder. Por el contrario, con el tiempo se adquieren nuevos derechos. Son incondicionales y obligatorios. No requieren ninguna condición para su goce y tanto como las personas y el Estado tienen la obligación de respetarlos. Son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Cabe mencionar que las obligaciones suelen ser y se dividen de tres tipos: respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Respetar los derechos humanos significa sencillamente no interferir con su disfrute. Por ejemplo, los estados deben abstenerse de llevar a cabo expulsiones forzosas. Proteger los derechos humanos significa adoptar medidas para garantizar que terceras partes no interfieran con el goce. Hacer efectivo los derechos humanos significa adoptar medidas progresivas que permiten el disfrute efectivo del derecho que se trate. En Guatemala, los derechos humanos están reconocidos por la Constitución de la República, garantizados por leyes y protegidos por el derecho internacional. Los acuerdos internacionales ratificados por el Congreso de la República de Guatemala se convierten en una ley suprema. Si en el país no existe una ley suprema para determinado derecho, pues se aprueba un pacto al respecto y este se puede aplicar directamente. Los humanos se pueden dividir en tres generaciones. La primera generación de derechos individuales, civiles o políticos surgen de la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Podemos mencionar entre ellos derecho a la vida, derecho a la seguridad, derecho a la acción, a la detención legal, a la integridad, a la dignidad, libertad y muchos más que podemos encontrar del artículo 3 al 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hablando un poco de la segunda generación, que son los derechos sociales, económicos y culturales, la constituyen de tipo colectivo, sociales, económicos y culturales. Surgen como un resultado de la Revolución Industrial. Podemos mencionar entre ellos derecho a la seguridad, derecho a la salud, seguridad y asistencia social, a la educación, al trabajo, a la vivienda y muchos más que podemos encontrar del artículo 47 al 134 de la Constitución Política de la República de Guatemala. También podemos mencionar sobre la tercera generación, derecho de los pueblos o la solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones.
así como en los distintos grupos que la integran, de forma por los llamados derechos de los pueblos. Podemos mencionar entre estos derecho a la paz, derecho al desarrollo económico, derecho a la autodeterminación, derecho a un ambiente sano, derecho de beneficiarse del patrimonio común de la sociedad. Estas son las características principales que podemos mencionar sobre los derechos humanos. Muchas gracias.